Muy buenos días, mi nombre es Zoraida García Castillo. Estamos presentando junto con la doctora Anaí Rodríguez González resultados de unos avances de nuestro proyecto de investigación que tenemos de manera conjunta con el doctor Augusto Sánchez Sandoval en el proyecto PAPIT que se denomina la desaparición forzada de personas con el número IN 303324. Vamos a proyectar una presentación que hemos preparado para ello. En estos pasados meses, tanto la doctora Anaí Rodríguez como una servidora, también en colaboración con la maestra Carla Vázquez, nos dimos a la tarea de buscar sentencias en materia de desaparición de personas. em, para hacer un análisis de cómo es que se está combatiendo desde el punto de vista judicial, pero también de investigación del delito, este fenómeno. En esta presentación empezaré por comentar cómo es que por otras iniciativas se han encontrado algunas de las sentencias que se han emitido en la vigencia de las normas que tipifican el delito de desaparición de personas. Hay un antecedente que se encuentra en el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU del año 2022, que está basado a su vez en una información que proporcionó la Comisión Nacional de Búsqueda en el año 2021. La Comisión Nacional de Búsqueda en ese entonces dijo que había 36 sentencias dictadas en materia de desaparición de personas y se supo que eran 18 federales y 18 estatales dictadas entre el año 2005 y 2022. También el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México publicó en el año 2020 que había encontrado 28 sentencias, 15 en materia federal y 13 en materia local. Impunidad Cero, que es una iniciativa de la organización civil y que documenta las violaciones de derechos humanos, también en la actividad judicial. En el año 2023 publicó que había encontrado 141 sentencias dictadas del año 2019 al 2022. Todas estas sentencias se han dado en el marco de la normativa existente en nuestro país, que entró en vigor desde el año 2001. Aunque ha habido desapariciones forzadas de personas desde mucho tiempo antes, el Estado mexicano no había reconocido como un delito a la desaparición de personas, sino hasta el año 2001, en que se tipificó en nuestro Código Penal Federal, en el artículo 215A, y luego, pues ya como un efecto cascada, en los estados también se empezó a tipificar esta conducta. En el Código Penal decía el tipo penal: el agente de autoridad que fuera de sus supuestos constitucionales, de los supuestos constitucionales, detuviere o encerrare a una persona privándola de su libertad o la retuviere cuando la persona se hubiese presentado voluntariamente, será sancionado con pena de 8 meses a 4 años de prisión y destitución del cargo. Entonces era una pena no muy alta y se describía la posibilidad de la comisión del delito por parte de agentes de autoridad que privaran de la libertad a una persona de una forma fuera de la ley. Ese delito estuvo vigente hasta el año 2017, en que se publicó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda. Recordemos que la publicación de esta ley pues tiene antecedentes muy importantes. En el año 2014 ocurrió los graves hechos de Ayotzinapa que sacaron a la luz pública la violencia sistemática de derechos humanos, las desapariciones de personas cometidas no solo en el estado de Guerrero, sino en varios estados de nuestro país, de forma cada vez más violenta y creciente.
Entonces, la presión de las familias dio lugar a que se reconociera una tipificación más avanzada de esta conducta y también que se emitiera una ley general, que como su nombre lo dice, pues es de aplicación general, es una ley marco que sirve para aplicación en toda la República y que también marca el sentido en cómo se ha tipificado este delito en cada uno de los códigos penales de nuestro país. El artículo 27 de esa ley general describe el tipo penal de desaparición forzada de personas y dice que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona seguida de la extensión o negativa de reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Aquí se comprenden tres elementos esenciales que la normativa internacional reconoce que debe de existir en la tipificación de desaparición forzada de personas, que la cometa un servidor público, nosotros lo ampliamos a que también sea un particular, pero con aquiescencia de un servidor público y que prive de la libertad a una persona, se abstenga de reconocer dicha privación y se abstenga de proporcionar información sobre ella. Estos tres elementos que les describo están previstos en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas del año 2010 y también en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas del año de 1994. Aquí es un delito de comisión sistemática de tipo complejo en el que las personas que son afectadas se encuentran en tres niveles. En uno individual, porque se afecta el ámbito físico-psíquico de la víctima en cuanto a su libertad, su integridad o su vida, y también en su esfera y seguridad jurídica. En un ámbito más amplio, familiar, en donde a la familia se le afecta el derecho a la verdad y a la justicia, y en un ámbito todavía más amplio, que es el colectivo, en que es la sociedad la que es afectada en cuanto a la obstrucción de la administración de justicia, en la posibilidad de la reconstrucción del tejido social y de conocer una verdad histórica, social, de lo que está ocurriendo en sus circunstancias, en su lugar, en su país. También esta ley general prevé un tipo penal de desaparición cometida por particulares y lo describe de esta manera. El artículo 34 dice que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. La inducción de este tipo penal es una cuestión novedosa que no existe en otra normativa nacional de la región y me parece que tampoco a nivel mundial. Es una innovación mexicana, por decirlo así, que fue impulsada específicamente pues, por las familias y sugerida por el GIEI, que fue el grupo, ha sido el grupo integrado para investigar las desapariciones cometidas por los hechos de Ayotzinapa y que sugirió que también se previera la normativa necesaria para perseguir a los particulares, no solo a los servidores públicos, que privaren de la libertad a una persona con el fin de ocultarla. Entonces, pues esta inducción de un tipo penal cometido por particulares en este sentido, pues fue muy bien recibido, pero más adelante vamos a ver algún problema que está ocurriendo en su aplicación y en su interpretación. Em, ya ha habido criterios a nivel internacional sobre la necesidad de que el delito, el tipo penal de desaparición de personas, no admita casos de similares de desaparición que no sean desaparición forzada. Hubo un grupo de trabajo integrado en el año 2007 sobre las desapariciones forzadas involuntarias que en su momento señaló
que el acto de desaparición forzada tiene que ser definido de forma que se distinga claramente de otros como son pues el secuestro, el rapto. Y este grupo de trabajo dijo que ah, esta confusión podría dar lugar a, pues a inseguridad jurídica y a que no se estuviera persiguiendo la violación de derechos específicos que genera la desaparición, que son muchos, se interrelacionan, pero tienen que ver con un acto de la autoridad, del ejercicio del Estado en reprimir eh, a las personas, desapareciéndolas, no solo físicamente, sino también de manera jurídica, con toda la afectación que esto ocurre para su familia, para su entorno y para el entorno social. De esta manera, pues a la desaparición forzada hay que concebirla como delito, que es como le hemos estado comentando hasta ahora, pero también como una violación grave a derechos fundamentales. Y esto es importante porque el primer concepto se aplica para el derecho nacional. En el derecho nacional, quienes cometen un delito son las personas. Pueden ser particulares, pueden tener alguna condición especial como ser servidor público o puede ser una persona moral. Pero es a quien se le imputa esa conducta se le imputa al gobernado. En cambio, a la desaparición forzada vista como violación grave de derechos fundamentales, se le ve en el derecho internacional como aquella conducta que es imputable al Estado a nivel internacional, las cortes internacionales, cuando analizan responsabilidades del Estado, lo que analizan es qué intervención o qué omisiones han tenido las autoridades de un Estado en particular para cuidar que se cumpla y que se respeten los derechos fundamentales de las personas. De la desaparición forzada es una violación grave a derechos fundamentales que es imputable directamente al Estado, ya sea porque ha actuado para desaparecer o porque ha dejado de actuar para investigar los hechos. Entonces son dos conductas distintas y son dos niveles de responsabilidad que hay que distinguir cuando se tipifica un delito, porque eh, si bien la desaparición cometida por particulares que no se investiga o que se consiente por parte de las autoridades que siga ocurriendo, sí puede constituir claramente una violación grave a derechos fundamentales que puede ser imputable como una responsabilidad internacional para el Estado. Pero ¿qué tanto es imputable como delito cometido en un derecho nacional y qué tanto se puede confundir con otros tipos penales como puede ser el del secuestro u otros parecidos? Eh, para investigar a la desaparición de personas, pues existen estándares internacionales y nacionales. El CEJIL, que es el Centro de Justicia Interamericano para las Américas, que tiene su sede en Argentina, en el año 2010 emitió unos estándares que aplican para la investigación de la desaparición de personas y que consisten básicamente en estos tres puntos: orientarse a localizar a la víctima, sancionar a los responsables, abarcar la totalidad de los hechos, asegurar que no queden órdenes de captura incumplidas, obtener las pruebas relevantes, considerar el contexto y agotar todas las hipótesis de investigación. Esto es lo que debería de hacer tanto la policía como el agente del Ministerio Público cuando tiene un caso como estos. Por supuesto, hacer un análisis de contexto. ¿En qué sentido? Porque el delito de desaparición de personas no es un delito aislado, es un delito que se comete de forma sistemática, que se liga con la comisión de otros delitos, como puede ser pues la trata de personas, el tráfico de personas, el tráfico de migrantes, eh, ah, el feminicidio, el homicidio, el narcotráfico. O sea, esto puede extenderse en violaciones graves, sistemáticas y cometidas en, en coordinación con otras
conductas también delictivas. Entonces, hay que explicar cómo es que se comete un delito o esta serie de delitos en un contexto histórico, de lugar y de circunstancias que explican cómo es que están desapareciendo las personas en un lugar, en un contexto y en ciertas circunstancias en nuestro país. Y tomar en cuenta no solo los testimonios, sino también otros indicios más complejos, como pueden ser los que resultan de los desahogos de órdenes de cateo, de intervención de comunicaciones, solicitud de datos conservados, como es llamadas telefónicas, pero también extenderlo a hacer análisis técnicos científicos, pues más puntuales, que vayan más allá de solo los testimonios. Y también el protocolo homologado de investigación que se emitió por la Fiscalía General de la República una vez que se contó con la ley general, y que sirve como instrumento, como guía para los agentes del Ministerio Público que investiguen desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, señala que el Ministerio Público debe identificar elementos de criminalidad organizada. Esto significa que se entiende que las desapariciones no se dan en un contexto aislado, sino que se dan en un contexto organizado, de criminalidad sistemática. Entonces hay que conocer los patrones de criminalidad repetida en regiones o espacios geográficos determinados y por temporalidad. Queremos saber si esto realmente ocurre y fue con este marco y con este objetivo que comenzamos a hacer una búsqueda de sentencias y para eso le dejo la palabra a la doctora Anaí Rodríguez para que nos comente cómo fue que se dio esta búsqueda y qué hallazgos y conclusiones tuvimos. Muchas gracias, doctora. Pues efectivamente, una vez que habíamos hecho el análisis que la doctora ya explicó de manera detallada hace un momento sobre cuál era el contexto que teníamos en nuestro país respecto de la judicialización y también las resoluciones que existían en materia de desaparición forzada, hicimos una búsqueda en diferentes plataformas, como fue la Plataforma Nacional de Transparencia y la plataforma del Consejo de la Judicatura Federal para poder buscar sentencias o resoluciones que versaran sobre estos dos delitos, sobre desaparición forzada y desaparición de personas por particulares. Esta búsqueda se realizó del 17 de noviembre del 2017, que es cuando sale la ley y entra en vigor, hasta enero del 2023, que fue el periodo que duró nuestro, nuestro margen de búsqueda. En esa búsqueda nos dimos cuenta de varias cosas y la primera es que, bueno, hay entidades de la República, ¿no? Que a nivel local, pues tienen el delito de desaparición de manera más presente en sus resoluciones, no así en el grueso de los estados. Pero una cosa que encontramos y que fue muy interesante es que en la plataforma del Consejo de la Judicatura Federal no se encontraron sentencias que pudieran ser consultadas de manera pública, ¿no? Esto es algo interesante, dado que, como se comentaba hace un momento, el tipo penal está en el ordenamiento federal desde el 2001. Por lo tanto, tendríamos que tener como algún tipo de resolución en ese sentido. Solo 8 entidades a nivel local tuvieron resoluciones, las cuales están publicadas 25, ¿no? Al mes de enero del 2023. Estas están ubicadas en el estado de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Tabasco. Y en la Ciudad de México tenemos 11 sentencias condenatorias. Esto se enroca con un estudio que presenta México Evalúa, que va del 2001 al 2022, en donde se señala que se cuenta con 24 sentencias condenatorias a nivel federal, 14 competencias, 15 absolutorias, 17 otras y 4 acumulantes procedentes, lo cual nos permite identificar que no se tiene
como un dato certero de cuál es esa información a nivel federal sobre el tipo de sentencias que vamos a estar conociendo. Bueno, aquí ustedes pueden observar estas sentencias que nosotros identificamos, pueden ver cómo se dividen, ¿no? En sentencias de primera instancia, condenatorias, absolutorias, sentencias mixtas, ¿no? Es decir, aquellas en donde hay un delito por el cual se absuelve y otros por el cual se condena. Obviamente una sentencia condenatoria del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que fue muy interesante de revisar y que forma parte de la muestra de estudio de la investigación que se realizó. Unas sentencias condenatorias por procedimiento abreviado, etcétera, entre otros recursos. Y también sentencias de segunda instancia, ¿no? Y recursos de apelación. Nosotros para el estudio nos quedamos evidentemente con las sentencias que eran de primera instancia y que podían ser condenatorias, absolutorias o mixtas, y los estados con mayores versiones de sentencias públicas son Guanajuato con 71 sentencias, Hidalgo y Sinaloa con 3, Chiapas 2, Chihuahua, Morelos, Querétaro y Tabasco, cada uno de los estados respectivamente con una resolución que puede ser consultado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto es importante para que ustedes, quienes nos estén escuchando, puedan ingresar, consultar y verificar pues estos documentos que son muy interesantes en su análisis. En ese sentido, del total de las 21 resoluciones, solo hay 2 sentencias que están emitidas por el delito de desaparición forzada de personas en el estado de Guanajuato. Esto es muy importante de puntualizar porque si bien nosotros tenemos 2 tipos penales confluyendo en la ley de la materia, es interesante ver cómo la desaparición forzada, que al final implica acreditar la participación de órganos estatales, pues ha resultado como eh, poco, con pocos resolutivos, y eso nos puede dar un indicio de qué tanto se está investigando o no respecto de este delito. En las 21 sentencias se hicieron uso de pruebas testimoniales de manera preponderante, son 166 eh, pruebas testimoniales, y eso también nos habla justamente de cómo se va integrando la carga probatoria en este tipo de delitos, lo cual implica pues que muchos de estos elementos probatorios quedan a cargo de las personas que son o víctimas, porque hay algunos casos en donde la persona logra ser ubicada con posterioridad o logra escapar de sus captores y entonces puede prestar el testimonio, pero también de las personas que están realizando la búsqueda, ¿no? Entonces, el que la prueba testimonial tenga esa carga tan marcada, pues nos habla justamente de cuáles son las curvas de aprendizaje que tienen que realizarse en temas probatorios. A su vez, también dentro de estas 21 resoluciones que son de primera instancia, como ya comentaba, pues se realizaron 93 periciales, 40 documentales y 28 pruebas materiales. Y en el caso de las pruebas periciales, si bien es cierto que se hizo uso de la prueba pericial para acreditar tanto la responsabilidad como el tipo, en muchos casos estas pruebas terminaban no aportando información significativa, o bien el nivel de valoración que se les otorgaba pues no era el esperado. En ese sentido, aquí podemos ver una tabla que nos va a indicar de manera muy puntual cuáles son el tipo de pruebas periciales con mayor predominancia. Evidentemente, el tema de informática forense, por el cruce de información que se puede identificar en este tipo de delitos, topografía, criminalística, genética forense, química, medicina legal, criminología, antropología forense, psicología forense, psiquiatría, minería, ¿no? En el sentido de que cuando encuentran restos humanos, pueden de pronto realizarse estudios para identificar si ese fue el lugar de destino original o si bien fueron trasladados, a qué zona corresponde, etcétera. Extracción de videos, balística, las pruebas de mecánica de hechos, fotografía, dactiloscopía, grafoscopía y evaluación. Esta tabla es interesante porque al igual que en otros delitos, la carga probatoria, insisto, va generando una curva de aprendizaje que permite ir identificando de mejor manera cuáles son
las pruebas periciales que son más adecuadas o mucho más oportunas para poder ser utilizadas en la acreditación tanto del tipo penal como de la responsabilidad. Y bueno, nosotros encontramos en el análisis que hicimos de 3 sentencias, pues de esta muestra de 21 sentencias, tomamos 3, las cuales estaban relacionadas con desaparición forzada, desaparición de personas por particulares, y lo interesante de esas sentencias tiene que ver con cómo en algunas de ellas había una confluencia con otros delitos o con otros tipos penales que de pronto hacían un poco difícil entender cómo se estaba tipificando la desaparición y si realmente se estaba comprendiendo como la trascendencia de los elementos que la doctora ya explicaba hace un momento, en específico el tema del ocultamiento y la negativa a reportar o a informar sobre el paradero, ¿no? Lo cual nos habla como de ciertos elementos que están vinculados a esta sistematización o a esta práctica mucho más estructurada para poder realizar el acto de ocultamiento, de desaparición de la persona. En ese sentido, nuestras conclusiones pues son muy puntuales. En esencia, respecto de la parte probatoria, pues la prueba testimonial sigue teniendo definitivamente una mayor incidencia para la acreditación del delito y de la responsabilidad penal. Y esto es así porque nos dimos cuenta que hay hechos que se tipifican como desaparición de personas cometidas por particulares que pueden ser clasificados correctamente como otro delito de realización oculta, lo que implica que la víctima, pues por la realización de este delito, tenga que ser incomunicada y no pueda ser localizada por algún tiempo, pero no es la finalidad última. Por otro lado, también nos dimos cuenta que hay hechos que constituyen desaparición de personas, pero que se están persiguiendo como otros delitos, como el homicidio, el feminicidio o el secuestro, y aunque todas estas figuras afectan la libertad personal, pues la distinción entre estas conductas, su trascendencia y carga política social, pues tienen enormes diferencias, ¿no? Como ya hablaba la doctora hace un momento, la desaparición de personas tiene una dualidad, ¿no? Es un delito, pero también es una violación a derechos humanos y por lo tanto esta carga político-social pues es importante. Además, también nos dimos cuenta a partir de este análisis que hicimos de estas 3 sentencias y de la carga probatoria que las desapariciones que se persiguen por la ley general de la materia pues no están sucediendo de manera aislada y son delitos graves que implican un conjunto de acciones estructuradas y sistematizadas para lograr pues evidentemente el propósito que es anular la existencia material y jurídica propiamente pues de la persona, ¿no? Eh, Finalmente, también nos interesa decir, en cuanto a la parte de los métodos de investigación forense, ¿no? Pues que no se cuentan con esta integralidad o con esta forma compleja de asumir la desaparición, ¿no? Y evidentemente no se ha terminado de integrar a la ciencia y a las técnicas forenses como una herramienta efectiva, ¿no? Esto es muy importante porque en la desaparición de personas el contexto estructural es esencial para que podamos evidenciar no solo la responsabilidad penal y el delito, sino también el contubernio que puede existir entre las personas que perpetran el delito, las personas que están vinculadas, por ejemplo, a grupos de la delincuencia organizada, los usos de espacios institucionales que se emplean para ocultar a la víctima, ¿no? Por ejemplo, en una de las sentencias que se analizaron, en donde se logró acreditar desaparición forzada, la persona fue sustraída por policías estatales y fue llevado al cuartel policial, ¿no? Entonces, el que la persona pueda estar oculta en un espacio institucional implica justamente esta sistematización, ¿no? Y además, pues evidentemente, esta falta de métodos de investigación forense también ponen de manifiesto, pues la negativa de diversas autoridades en muchos casos para localizar e investigar diferentes actos, ¿no? Y obviamente localizar a las personas. En ese sentido, podemos ir concluyendo que hay una enorme curva de aprendizaje que tenemos que transitar entre la investigación y la judicialización de los hechos que van a constituir estos delitos y que se va a ver reflejada
en la carga probatoria, pero también en la forma en que las personas juzgadoras van a empezar a argumentar y a resolver en los casos que van a conocer, ¿no? No debemos de confundir, y eso creo que es algo muy importante que identificamos en la investigación, no debemos de confundir el ocultamiento de la desaparición con el que sucede en otros delitos, porque el ocultamiento en este caso es uno de los fines últimos de la comisión de la conducta delictiva. Finalmente, es importante señalar que las desapariciones en nuestro país suceden de manera sistemática. Y esto, a pesar de que tenemos una ley de la materia, pues ha sido algo que el Estado se ha negado a reconocer de manera constante y de manera sistemática también. Y eso ha impedido, bueno, pues que las personas puedan acceder a la restitución y a la reparación de todos sus derechos o de sus derechos, pero específicamente nos ha impedido justamente ir construyendo un derecho a la verdad y por lo tanto el acceso a la memoria histórica de cómo este delito ha venido transitando en la historia sociopolítica de nuestro país, ¿no? Entonces creemos que la investigación que realizamos, la doctora Zoraida García Castillo, la maestra Carla Vázquez y su servidora, pues puede permitir como ir abonando un poco a esta discusión que nos parece de la mayor relevancia. Y pues por nuestra parte es todo, les agradecemos mucho su atención y yo concluyo con esto mi participación. Muchas gracias.